Noticentro 1, CMI. Comandante de las Fuerzas Militares inicia investigación interna contra el comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, por seguimientos al profesor de inglés de su esposa. Nueva crítica de la alcaldesa Claudia López contra el presidente Gustavo Petro. Tragedia en la vía. Hombre se lanzó contra un bus del SITP para terminar con su vida. 2 mujeres fueron asesinadas en Antioquia. Una de ellas fue agredida con arma blanca y lanzada a un río. La Defensoría del Pueblo reporta que entre el año 2022 y 2023 se han registrado 160 secuestros. La Armada intercepta un semisumergible con casi 2 toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano. Capturado el mayor distribuidor de droga en el centro histórico de Cartagena. Inicia fase de esterilización de hipopótamos de la hacienda Nápoles. Fiscalía acusa a alias Iván Márquez por un crimen de guerra. Y en deportes, emotivo reencuentro de Luis Díaz con su padre en Barranquilla. El Guajiro se unió a la concentración de la selección previo al partido contra Brasil por la eliminatoria mundialista. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Nuevas críticas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contra el presidente Gustavo Petro. Nicolás, muy buenas tardes. ¿Qué dice la alcaldesa? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luisa, para usted y para todos nuestros televidentes. Precisamente la alcaldesa mayor Claudia López, en compañía de su secretario de Salud, Alejandro Gómez, entregaron ese nuevo centro de salud en Verbenal, allí en la localidad de Usaquén, uno más que entrega esta administración distrital. En ese discurso, la alcaldesa mayor aprovechó para nuevamente dar una de esas frases que ha repetido constantemente, y es que se construya sobre lo construido, frase que dirigió hacia el alcalde electo mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. A toda Usaquén, a todo Verbenal, mi gratitud, mi amor infinito, mis excusas por lo poquito. Sé que siempre hacen falta muchas más cosas y por eso construir sobre lo construido es tan importante. A los nuevos ediles y edilesas, a quien sea designado en el futuro nuevo alcalde o alcaldesa local, a los equipos que entran, toda nuestra disponibilidad de servicio, de gratitud, de acompañarnos. Como le decía yo al alcalde Carlos Fernando, este alcalde va a hacer el trabajo más hermoso de su vida, pero el más duro también, el más difícil. Entonces hay que estar es para ayudar y para apoyar, no para estorbar. Vamos ahora al sur de la ciudad porque en las últimas horas se presentó un hecho insólito, el que van a ver ustedes a continuación en sus pantallas. Se trata de una pareja que iba caminando allí por el sector de la avenida 1 de Mayo, eso es el barrio Carvajal, en el sur de Bogotá. Al parecer están teniendo una discusión y el hombre no encuentra otra alternativa que salir corriendo y aventarse a un bus del SITP que iba pasando por ese lugar. Ese hombre lastimosamente falleció a causa de ese siniestro de tránsito que, como lo decimos, tuvo lugar en el sur de Bogotá. Transmilenio, ante esos lamentables hechos, se pronunció y aquí está el comunicado, lo van a ver ustedes en pantalla. Una vez ocurrido el accidente, desde Transmilenio se activó el protocolo de atención y la persona fue trasladada a un centro asistencial en donde posteriormente confirmaron el deceso. Además, también aseguran que reiteran su compromiso con la prevención de siniestros desde todos sus componentes, ajustados a la visión 0 muertes de tránsito. Y por último dicen que de igual forma el ente gestor reitera su disposición a colaborar en la investigación de las causas de este hecho, en coordinación con las autoridades y el concesionario al que pertenece el vehículo. Se trataría de una empresa que normalmente realiza rutas desde San Cristóbal hacia la localidad de Fontibón. Cambiamos nuevamente de tema porque el distrito entregó ese nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicado en el barrio El Salitre, en el centro de Bogotá. Más o menos la Policía Metropolitana ya viene operando desde ese nuevo comando. Es la obra más importante de infraestructura del país en materia de seguridad y que fue entregada por esta administración distrital. Detalles más o menos de esta nueva instalación de 32.453 metros cuadrados y con sello urbanístico de alta calidad. La institución y todas sus especialidades cuentan con más capacidades tecnológicas, de inteligencia, investigación y de movilidad para continuar combatiendo el crimen y así tratar de reducir esos índices de delitos, especialmente de alto impacto, que siguen en aumento aquí en la capital de la República. Esperemos que este nuevo comando trate de reforzar esas medidas de seguridad y estrategias que trata de implementar el distrito, y recordemos también esas pullas que ha hecho la alcaldesa Claudia López en contra del presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, especialmente este fin de semana, donde lo acusa de que los problemas de inseguridad en las principales ciudades son a causa del retiro de policías, por ejemplo aquí en la capital de la República. Escuchemos a continuación al secretario distrital de Seguridad hablando de esta nueva entrega, de este nuevo comando de la Metropolitana de Bogotá.
Logramos por fin hacerle entrega de este nuevo comando a nuestra Policía Nacional, que nos permite concentrar todas las capacidades de la Policía de Bogotá en unas solas instalaciones. Acá tenemos la Policía Judicial, la Seccional de Inteligencia, el GAU, la Protección, toda la parte administrativa y operativa de la Policía de Bogotá, que nos permite tener una atención rápida y oportuna frente a los requerimientos de nuestra ciudadanía. Esta es toda la información desde el centro de Bogotá. Nicolás Romero para Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. El comandante de las fuerzas militares abrió investigación interna al comandante del ejército, general Luis Mauricio Ospina, quien habría ordenado seguimientos ilegales de la inteligencia al profesor de inglés de su esposa. Estiluengas, ¿qué va a pasar con el general Ospina? Buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Crece el escándalo dentro del Ejército Nacional por un hecho que involucra directamente al comandante, al general Luis Mauricio Ospina, quien habría ordenado investigar al profesor de inglés de su esposa, pues desde el comando de las fuerzas militares se ordenó una inspección directa contra el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, por estos hechos que lo involucran. Se conoce entonces que el oficial que lo va a investigar es de la Armada Nacional. También les contamos detalles a esta hora sobre importantes capturas que llevó a cabo en las últimas horas la DIJÍN e Interpol de la Policía Nacional. Tiene que ver con 9 extraditables, 9 narcotraficantes que son pedidos en extradición por Estados Unidos. Uno de estos es un coronel retirado, quien ordenaba el envío de cocaína hacia otros países. Así lo confirmó hace pocos minutos el general Luis Inestrosa, quien es el comandante de la DIJÍN y el director de esta institución. Esta organización delinquía en la costa Caribe y se encargaban de contaminar los puertos, especialmente Cartagena y Santa Marta, para enviar a través de contenedores de fruta congelada, estupefacientes, a los Estados Unidos. Noticentro 1 CMI conoció detalles de la investigadora que llevó a cabo esta operación. Dijo cómo el coronel retirado enviaba cocaína hacia otros países del mundo. Alias Coronel se encargaba de la vigilancia de los contenedores que iban las pulpas de frutas pues, con estupefacientes. Queda una incógnita sobre algo sospechoso, y es que alias el coronel pertenecía a la policía hasta el año 2007, luego ingresó sospechosamente en 2011 y fue retirado nuevamente en 2020. ¿Quién ordenó el reintegro de este coronel a la institución? ¿Quién ordenaba el envío de toda esta cocaína? Les contamos más detalles sobre esta captura importante que se dio en las últimas horas. No, él se encargaba del transporte de estupefacientes en los puertos de Cartagena y Barranquilla. Y en otras noticias de orden público les contamos que las fuerzas militares en las últimas horas incautaron un arsenal, armas que serían de las disidencias de las FARC, específicamente al mando de Iván Mordisco. Entre estas capturas se destaca la de alias Didier Mono, quien sería cabecilla de un frente que opera en el departamento de Caquetá. Un menor de edad fue recuperado. En las últimas horas se logra la captura en flagrancia de 3 sujetos, a los cuales se les incauta abundante material de guerra, como fusiles, granadas de fragmentación, abundante munición, así como material de intendencia y comunicaciones. De igual manera se encuentra propaganda alusiva al Estado Mayor Central de las FARC. Desde la Dirección de Investigación e Interpol de la DIJÍN, Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. 2 mujeres extranjeras fueron asesinadas en Antioquia. Uno de los casos es un presunto feminicidio y la víctima fue lanzada a un río. Hernán Muñoz, ¿qué detalles se conocen? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Ese caso en particular que usted menciona ocurrió en el municipio de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá. Una mujer quien además deja 4 niños. Según la investigación, Yurbelis Trujillo fue agredida con arma blanca y lanzada al río en jurisdicción de Caldas, Antioquia. La víctima tenía 33 años y dejó 4 hijos. Según las estadísticas, este año 94 mujeres han sido asesinadas. Hoy la ciudad sigue siendo un lugar inseguro para las mujeres. 8 de ellos han sido clasificados de manera íntima y los otros 2 en contextos y circunstancias diferenciales. La mayoría de estos presuntos feminicidios se han
tipificado íntimos, donde sus parejas o sus exparejas son los principales perpetradores. En la Comuna 8 Villahermosa, otra mujer de 32 años fue asesinada en medio de una riña. Según la investigación, la víctima y su esposo fueron atacados con arma de fuego. Por este crimen ya hay 2 personas identificadas. Y vamos a cambiar de tema porque esta mañana las autoridades hallaron un nuevo cuerpo en el río Medellín, específicamente en el municipio de Bello, muy cerca de una institución universitaria. Esta inspección estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía, también acompañó la policía y algunos socorristas quienes estuvieron presentes. Este año 2023, según las autoridades, 30 cuerpos han sido hallados en el río Aburrá, también como se conoce aquí en la capital de Antioquia. La mayoría de los casos corresponden a personas que han sido asesinadas bajo una práctica que no es nueva aquí en la capital de Antioquia. Esta persona en particular, un hombre que además ha sido identificado por algunas prendas preliminarmente, fue trasladado a medicina legal y en este momento avanzan en su identificación total. 30 cuerpos, según las autoridades, hallados en esta zona de Medellín. Y vamos a cambiar de tema porque ya comenzó la esterilización de los hipopótamos en Doradal, Antioquia. La esterilización de hipopótamos es una realidad. Según la autoridad ambiental Cornare, la proyección es avanzar en 20 este año y 40 en el 2024. En la zona se estima que hay 169 individuos. No es solo cirugía, las cirugías son muy importantes realizarlas. Es un proceso complejo, dispendioso, demorado, peligroso además y bastante costoso, pero creemos que le aporta en gran medida a atender lo que hace parte de esta problemática, que es la reproducción descontrolada. El objetivo es evitar la reproducción de estos animales considerados una especie invasora en esta región del país. Cada esterilización puede tardar hasta 10 horas. Por lo pronto, esta es la información desde Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. En el Pacífico colombiano, la Armada interceptó un semisumergible con casi 2 toneladas de cocaína. Valentina Villegas, ¿quiénes son los responsables de transportar este cargamento? Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues durante este operativo, además de incautar las casi 2 toneladas de esta sustancia, 3 sujetos fueron capturados, un colombiano y 2 más extranjeros. Durante el desarrollo de operaciones de control y seguridad marítima integral, la Armada de Colombia logró interceptar un artefacto semisumergible tipo LPB cuando navegaba por aguas del Pacífico Sur colombiano. Al realizar una inspección al interior del mismo fueron hallados 94 bultos de diferentes formas y tamaños, con paquetes rectangulares que contenían presuntas sustancias ilícitas. Personal y material fue conducido al puerto más cercano. A su llegada a muelle, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, los cuales, al realizar la prueba de identificación preliminar homologada PIPH, confirman el resultado como positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 1.886 kilogramos. Los 3 sujetos que tripulaban el semisumergible, un colombiano y 2 de nacionalidad ecuatoriana, de 26, 37 y 63 años de edad, y que pretendían llevar el cargamento hacia Centroamérica, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización. Con este golpe al narcotráfico, la Armada de Colombia evitó que ingresara más de 63 millones de dólares a las estructuras logísticas y financieras de las organizaciones de crimen transnacional. De igual forma, evitó la comercialización y distribución de más de 4,7 millones de dosis de cocaína en el mercado ilegal internacional. Y en otras noticias, fue capturado el responsable del homicidio el pasado 14 de agosto del hermano de Yorelín Carabalí, jugadora de la selección colombiana de fútbol femenino. En un trabajo articulado, la policía de Cali logró la captura en menos de 90 días de alias Pipe Pollo, presunto responsable del homicidio de Paulo Andrés Carabalí Martínez, hermano de una jugadora de la Selección Colombia Femenina de Fútbol, ocurrido el pasado 14 de agosto en un establecimiento público del barrio Granada de Cali y que causó conmoción en el país entero. En el barrio La Libertad de la Comuna 10 logramos la captura. Este joven cambiaba cada 48 horas de residencia.
ubicaba la forma de estar de amigos, familiares, para no ser ubicados. Y por eso recurrimos incluso a la tecnología de los equipos de ubicación satelital para poderlos llegar allí a través de sus equipos y a través de entrevistas y dar así con este resultado tan importante para la opinión pública. A la captura de este sujeto se suma la desarticulación de los nuevos PIRU, una estructura del multicrimen que venía afectando la tranquilidad de los habitantes de la Comuna 14 en el oriente de la capital vallecaucana, donde habrían ubicado 6 puntos estratégicos para la distribución de sustancias estupefacientes tipo marihuana, cocaína y tucibí. Se logra la identificación de 9 integrantes de esta estructura criminal que fueron capturados mediante orden judicial en 16 diligencias de allanamiento y les fueron endilgados los cargos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y homicidio agravado en modalidad de tentativa. A esta estructura criminal se le atribuyen 3 homicidios y una tentativa de homicidio a un sujeto de 23 años, quien sobrevivió luego de sufrir al menos 100 heridas con arma cortopunzante en hechos ocurridos en junio del año anterior. 5 homicidios más se encuentran en proceso de investigación para determinar la participación de este grupo delincuencial. Y en otra información, fue capturado por la Policía Metropolitana de Cali un violador de 51 años, quien se escondía tras la fachada de conductor de transporte informal, intimidando a sus víctimas con arma punzante, amenazándolas con desfigurar sus rostros si se resistían. Este ciudadano de nacionalidad panameña, además de esto, sería el responsable de abusar sexualmente de una mujer, quien habría solicitado su servicio de conductor en octubre del año 2022. Esta captura se dio gracias al trabajo de una policía mujer, quien durante 90 días se ganó su confianza, la confianza de este sujeto, para finalmente solicitar un servicio de conductor de transporte, sin saber que esto daría paso finalmente al fin de su carrera criminal, pues durante el trayecto se dio su orden de captura en contra de este sujeto por el delito de acceso carnal violento. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario. Las autoridades aseguran que tal vez habrían otros casos, por lo que invitan a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades correspondientes. Y cambiamos de tema, pues un puma hembra fue encontrado muerto cerca a un riachuelo en el corregimiento El Caney, municipio de Yotoco, aquí en el Valle del Cauca. Los habitantes sorprendidos pusieron en conocimiento de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, este hecho para que se hiciera el debido seguimiento a este proceso. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del felino, por lo que será la necropsia la que determine cuál fue la causa de su muerte. Según lo expresado por los profesionales, hasta el momento el animal habría llegado herido hasta la cascada de la Sicilia en este sector y posteriormente habría fallecido. Sin embargo, como dije anteriormente, sigue siendo materia de investigación para las autoridades. Los habitantes del sector aseguran que hasta el momento no habían avistado esta especie en la zona, ni tampoco se han registrado casos de ataques de puma en el sector. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información. Desde Santiago de Cali, Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Fiscalía acusa a alias Iván Márquez por crimen de guerra. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. La Fiscalía General de la Nación acusó al líder de la Segunda Marquetalia, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, por un crimen de guerra. Ana María Cuesta tiene los detalles. Ana, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. La Fiscalía acusó a alias Iván Márquez de los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio en persona protegida por el secuestro y posterior asesinato del sargento viceprimero del Ejército Héctor Lucuara Segura, un secuestro que ocurrió el 15 de agosto de 1998. Para la Fiscalía, hombres al mando de Iván Márquez son responsables de estos hechos que fueron catalogados como un crimen de guerra. El uniformado fue secuestrado el 15 de agosto de 1998 en el Urabá Chocón. Posteriormente fue trasladado a una zona selvática en la que permanecía junto a otras víctimas del grupo armado ilegal, como el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y el exconsejero de paz del departamento, Gilberto Echeverry Mejía. El suboficial estuvo en cautiverio por cerca de 5 años. El 5 de mayo del 2003, durante un operativo de rescate que realizaba la Fuerza Pública en Urrao, Antioquia, fue asesinado por integrantes de las FARC.
El líder de la Nueva Marquetalia, que fue acusado por la Fiscalía por este crimen de guerra, ha sostenido recientemente encuentros con el comisionado de paz, Danilo Rueda. Desde el occidente de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Ana María, muchas gracias. Desde Barranquilla, el defensor del pueblo Carlos Camargo reportó que entre el 2022 y lo corrido del 2023, 160 personas han sido secuestradas en el país. Jorge Castro, ¿cuáles son los departamentos con mayor afectación? Buenas tardes. Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. En desarrollo del foro agrario que se cumple aquí en la Universidad Libre, en la ciudad de Barranquilla, el defensor del pueblo ha hecho un diagnóstico sobre la manera como se ha incrementado el secuestro en el territorio nacional en los últimos 2 años. La mayoría atribuidos a la disidencia de la FARC, al ELN y al Clan del Golfo. A la fecha hemos reportado 160 secuestros, donde el 68% se concentra en el departamento de Arauca. Precisamente a los secuestros que tú haces alusión, 5 de ellos se perpetraron el fin de semana en el departamento de Arauca. Ya nosotros como Defensoría logramos el acompañamiento a 4 de las 5 familias, donde hay a la fecha 24 personas secuestradas, 3 de ellos menores de edad. El defensor del pueblo dijo también que han sido 121 las intervenciones que ha tenido para la liberación de secuestrados en el territorio nacional en los 2 últimos años. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en Cartagena, las autoridades lograron la captura de alias Santos, considerado el máximo distribuidor de droga en el centro histórico. Tatiana Rodríguez tiene los detalles del operativo. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Hace varios meses zona por la distribución de alucinógenos en el centro de la capital de Bolívar y en algunos sectores de alrededor. A través de un allanamiento en conjunto con la Fiscalía General de la Nación se dio captura de este sujeto en el barrio Marbella. A través de la realización de un allanamiento en un edificio del barrio Marbella fue capturado este presunto delincuente, que sería el dinamizador de una cadena multicrimen dedicada al abastecimiento de sustancias alucinógenas, especialmente drogas sintéticas, en el centro histórico de la ciudad. Con un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y nuestras unidades de investigación judicial, logramos este resultado incautando una pistola, 9 cartuchos para la pistola, 100 dosis de cocaína, 89 pastillas de éxtasis, un frasco de ketamina, 2 grameras, una licuadora y 300 empaques para dosificar la sustancia, como un dinero en efectivo y unos insumos para la elaboración de el tusi. Las labores de inteligencia permitieron determinar que este punto de expendio mensualmente distribuía más de 1.500 dosis de tusi, dejando una renta criminal cerca a los 140 millones de pesos al mes. Esta persona distribuía más de 1.500 dosis de tusi, dejando una renta criminal cercana a los 140 millones de pesos al mes. Alias El Santos, como era conocido, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial. Y en otras noticias, el Departamento Administrativo de Salud reportó un aumento del 35% en personas quemadas con pólvora durante las fiestas de la independencia de aquí de Cartagena. Ha señalado esta autoridad de salud que fueron 19 personas quemadas, en su mayoría mujeres, con una cifra de 12. Lo más preocupante es que dentro de esta cifra hay 3 menores quemados que permanecen en centros de salud. Las autoridades han enviado un mensaje muy específico a la ciudadanía, y es que no es posible que se sigan registrando personas quemadas con pólvora pese a todas las advertencias y a las informaciones que han sacado las autoridades frente a este tema. Este mensaje se extiende ahora para diciembre también, para que las personas se cuiden y eviten prender pólvora durante estas festividades. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias.
2 personas murieron en un grave siniestro vial que tuvo lugar en el municipio de Chiquinquirá. En cámaras de seguridad quedó captado el momento en el que un vehículo particular choca contra el separador. Luego se vuelca en dirección contraria, chocando contra una motocicleta que transitaba por este sector. En el accidente murieron 2 personas y otras 2 resultaron lesionadas. Y mucha atención, viajeros y transportadores que necesiten llegar al Magdalena Medio por Bucaramanga, porque desde hoy habrá cierre total de la vía a Barrancabermeja. ¿Por qué, Ana Mercedes Ariza? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, compañeros televidentes. Pues inicialmente recordemos que esta vía Bucaramanga-Barrancabermeja lleva 45 días con graves daños debido a un hundimiento en el sitio conocido como Lisboa, lo que ha generado cierres permanentes. En este momento me acompaña el director departamental de riesgo, el doctor Fabián Andrés Vargas. Director, ¿por qué cierre nuevamente total y qué van a hacer allí en la vía? Bueno, la ruta concesionaria presenta un plan de trabajo de 9 días que va a permitir recuperar en doble calzada este punto crítico con la aplicación de material granular, base y subbase para mejorar la transitabilidad en el sector. De igual forma se van a seguir haciendo monitoreos para revisar el movimiento en masa que se ha venido presentando en ese punto crítico. La gente estaba pasando pese al cierre que habían ordenado. ¿Qué van a hacer ahí? Ahora, la ruta más segura y la ruta alterna que se ha generado es a través de Bucaramanga, Río Negro, San Alberto de la Lizama, para poder brindar condiciones de seguridad al pasajero. O sea, que no insistan porque no va a haber paso. Según la ruta concesionaria va a haber un cierre de 9 días y aspiramos en que esos 9 días podamos rehabilitar de forma completa esos 100 metros lineales que fueron afectados por el movimiento de masa del 1 de octubre. Muchísimas gracias al director departamental de riesgo. Hay que señalar que después de esta rehabilitación con esta masa granular se programará la pavimentación total de la vía, luego se presentaría nuevamente otro cierre. Esta es toda la información por el momento desde Bucaramanga. Para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Buena tarde para todos. Noticia en desarrollo en CMI. El gobierno explicó este mediodía el alcance del polémico proyecto de ley de actualización catastral e impuesto predial. Juan Armando Rojas está en el Ministerio de Agricultura. Juan, ¿qué se dice del impacto de esta propuesta en el sector rural? Buenas tardes. Muy buenas tardes y cordial saludo desde el Ministerio de Agricultura, donde el gobierno ha defendido nuevamente el espíritu del proyecto de ley que se presentó la semana pasada para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles, especialmente en las zonas rurales y en los pequeños municipios. Esta vez la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, explicó que de lo que se trata es de establecer unos topes para que precisamente cuando cada municipio, en cada zona rural especialmente, se efectúe tal actualización, pues no se dispare a niveles exorbitantes el pago del impuesto predial. Este es el argumento que ha entregado la ministra Jennifer Mojica. Nuestra intención con este proyecto de ley es poder fijar unos topes para que esa disparada que se ha venido evidenciando con la legislación actual no se dé en los futuros ejercicios de actualización catastral. Queremos que el catastro se pueda actualizar y que las finanzas de los municipios mejoren, que Colombia cuente con un sistema de información adecuado para hacer procesos de titulación de tierras, de formalización de propiedad y de reforma agraria, pero que esto no se dé a costa de una crisis social que hoy estamos evidenciando con la subida de los precios del predial. El gobierno también ha insistido en que este proyecto de ley, que apenas fue presentado la semana anterior a consideración del Congreso de la República y deberá surtir todos los trámites de una ley ordinaria, pues lo que busca es precisamente reducir un rezago de 16 años en promedio que se presenta en cuanto a lo que tiene que ver con el avalúo de los inmuebles en Colombia. Desde el centro de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. La mayoría de hospitales en Gaza han dejado de funcionar por falta de electricidad y al menos 7 bebés han fallecido.
Tras los continuos bombardeos a Gaza, 22 de 35 hospitales han dejado de funcionar. Sin embargo, 13 centros médicos que permanecen abiertos apenas disponen de suministros suficientes para realizar intervenciones quirúrgicas vitales y prestar asistencia a los pacientes hospitalizados, incluidos cuidados intensivos. Así lo informó la Organización Mundial de la Salud en un comunicado. Por su parte, el director del centro, Mohammad Abu Salmiya, informó que 7 bebés prematuros fallecieron por la falta de electricidad y otros 30 corren peligro al no funcionar las incubadoras. Por otro lado, Israel desmantela hospitales en Gaza y revela imágenes de cómo Hamas escondía armas y presuntamente ocultaba rehenes en los centros de salud. Además, declaró que estaban coordinando el traslado de incubadoras a la franja de Gaza en una posible medida para permitir la evacuación de los recién nacidos. Una nueva redada en Israel, en Cisjordania, dejó 8 palestinos muertos y la cifra de fallecidos sigue aumentando. Hasta el momento, 11.240 personas han muerto, según reportes de Gaza. Entre las víctimas, 4.630 son menores de edad. Argentina se convierte en el tercer país con más inflación del mundo, alcanzando una cifra interanual de 142%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos argentino dio a conocer que la inflación de octubre fue del 8.3% y suma un 142.7% en los últimos 12 meses en el país, lo que significa el mayor registro en los últimos 32 años. Este incremento afectó principalmente en el último mes el área de la comunicación, un 12.6%, el área textil un 11%, equipamiento y mantenimiento del hogar un 10.7%, bebidas alcohólicas y tabaco un 9.8% y recreación y cultura un 9.3%. Sin embargo, como el dato de octubre del 2023 supera ampliamente el registro del año anterior, un acumulado interanual trepó la cifra más alta desde 1991, cuando en agosto de este año habría sido del 144.4%. La inflación es desde hace años el tema que más preocupa a los argentinos, por encima incluso de la inseguridad o de la corrupción. Controlarla será el principal desafío del próximo gobierno, el cual se elegirá el domingo próximo, ya sea por parte de Sergio Massa, actual ministro de Economía, o para el ultraderechista Javier Milei, quien culpa la emisión descontrolada de la moneda de esta crisis. Hallan al magistrado Osiel Baena, la primera persona en obtener pasaporte no binario en México, y a su pareja muertos. Según informe de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, el magistrado y su pareja sentimental presentaban lesiones producidas por navajas, las cuales podrían ser la causa de su muerte. Además, por la forma en que se encontraron los cuerpos, se permite establecer que todo pudo haber ocurrido entre ellos. Baena era un activista de la comunidad LGBTI que se identificaba como persona de género no binario. Este martes se reunió por primera vez el nuevo gabinete del Reino Unido. Esto sucede luego de que el Ejecutivo anunciara 2 grandes cambios: la destitución de la ministra del Interior y el nombramiento del ex primer ministro David Cameron como titular de Asuntos Exteriores. Todo dentro de una estrategia de reconfiguración del gobierno de Rishi Sunak para intentar atraer más votantes en las elecciones del 2024 y tener un nuevo periodo de gobierno. La ONG Human Rights Watch publicó un nuevo informe en el que documenta y denuncia graves abusos y malos tratos a las mujeres en cárceles en Japón. El documento recoge los testimonios de 70 personas, incluidas exreclusas, varias retenidas y expertos en reformas legales y judiciales. La ONG denuncia que las políticas gubernamentales hacia las reclusas incumplen las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los presos. César, gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan Tú Tienes la Sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!